contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Un programa diseñado para ayudarte a resolver problemas frente a las autoridades fiscales. Esto es Soluciones Fiscales, un medio alternativo para dar respuesta a tus dificultades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 13 horas. Bienvenidos a una emisión más de su programa Soluciones Fiscales. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa, y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante referente precisamente a las implicaciones y a los efectos que traen consigo precisamente la simulación de operaciones inexistentes. Bienvenidos a esta tercera emisión, transmitiendo desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario aquí en la Ciudad de México. Recordemos que siempre para una complicación, para un problema, principalmente, por supuesto, en materia tributaria, va a haber una solución fiscal. Comenzamos y tenemos el orgullo de tener como invitado especial en esta ocasión al maestro, al doctor en Derecho, doctorante, el doctor Víctor, que nos va a hacer favor de acompañar y de disertar de algunos temas que tienen que ver precisamente en forma clara y directa con el tema que vamos a señalar brevemente el día de hoy. Recordaríamos que efectivamente la simulación de operaciones no es un tema nuevo. Bienvenido, doctorante, también maestro de esta honorable universidad, de esta facultad, y verán que vamos a llegar a conclusiones que quizá no habían ustedes considerado respecto de la fórmula a través de la cual pues está diseñada la regulación jurídica para llevar a cabo el procedimiento administrativo contra presunción de operaciones inexistentes y que hoy por hoy, acorde con la reforma llevada a cabo el año pasado, pues ya se equipara efectivamente a delincuencia organizada siempre y cuando la cantidad rebase a 7.804.230 pesos para ser exactos. Y antes que nada, pues le damos la cordial bienvenida en esta ocasión al primer invitado que hemos tenido en esta emisión, a quien tengo también el honor y el orgullo de contar como alumno en esta prestigiada universidad, el doctorante Víctor. Y bueno, pues no sé si gustes hacer algún comentario previo antes de entrar en esta disertación o aclaración de este tema tan importante. No, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, doctor Juan Raúl. Es un honor para mí estar aquí con usted, compartir la cabina, ahora de este lado como invitado y agradeciéndole, digo, tratar de pasar este programa, este pequeño momento con usted y compartiéndole lo poco, mucho que uno pueda transmitirle a la gente y adelante, aquí estoy. Qué amable, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, siempre con ese espíritu de complementar la información, ese ímpetu que te caracteriza, y gracias por estar aquí con nosotros. Pues recordaríamos, para quienes nos hacen el gran favor de escuchar y de ver en internet, que este tema evidentemente no es un tema nuevo, existe ya desde 2014 y obedece, como lo hemos señalado en varios foros, a la necesidad que tuvo nuestro país o a la presión esencialmente a nivel internacional que tuvo nuestro país de implementar medidas en contra, pues particularmente de la delincuencia que prácticamente ha sido una mafia, no solamente en México, sino a nivel internacional. Tan es así que incluso hasta allá hay películas, ya no sé si se trata con cinismo o con sarcasmo, sobre este tipo de temas que se llama La Lavandería, ¿no? Y que toca este tema que afecta y que es una pandemia a nivel internacional. Y comentaríamos que existen esencialmente, como ya lo conocen ustedes, dos personas o dos personajes para que se lleve a cabo esta serie de operaciones. Los primeros son las empresas que facturan operaciones simuladas, que son los que vulgarmente se le conoce como los factureros, y las empresas que deducen esas facturas, que se les conoce como empresas, como los CEDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. Sin embargo, entendemos que el 69B y también el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues va más allá
de estos dos personajes, en el sentido de que no solamente son los que emiten y los que deducen, sino todas las personas que están involucradas al respecto. ¿Qué opinas al respecto, doctor? Pues bueno, prácticamente hablar de la facturación era algo que hasta antes del 2014, y digo todavía iniciada la reforma, pues era un deporte nacional, ¿no? Y prácticamente era, como comentábamos muchas veces en tras bambalinas, en pláticas anteriores, era la estrategia fiscal de muchos supuestos asesores o pseudoasesores fiscales en ese sentido, y que prácticamente representa obviamente un perjuicio hacia el fisco. Lo importante de esto es, bueno, la reforma, ¿en qué sentido o qué es lo que pretende? Muchos hablamos o muchos hablan de oye, se está criminalizando al sector empresarial y demás. Considero a justa opinión de su servidor que no es así, ¿no? O sea, prácticamente se pretende sí optimizar una recaudación y castigar realmente a quien abusa de las prácticas fiscales, ¿no? De las disposiciones fiscales. Entiéndase por esto que tanto lo que es el EDO como el EFO, pues prácticamente cuando incurren realmente en esta simulación de operaciones, pues saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Sí, de alguna forma, castigar, ser coercible con aquel que infringe las normas, con aquel que pretende deducir o generar alguna situación con la finalidad de defraudar al fisco federal. Y hoy por hoy, con las reformas que vienen desde el 2019, ahorita el 2020, es importante considerar que no solo la defraudación fiscal o la venta, la compra de facturas son sancionadas, entiéndase lo que es el 113 bis también del Código Fiscal de la Federación, sino también ya en cuestión penal hablar de asociación delictuosa, hablar como consecuencia de esa asociación delictuosa que hablamos que son 3 o más sujetos con la finalidad de obtener un beneficio en sí, pues bueno, también hay algo que muchos están dejando por al lado, por aparte, ¿no? Que es, por ejemplo, la extinción de dominio, que la extinción de dominio también es un tema que bueno, tiene sus bemoles y tiene sus irregularidades, que eso, digo, considero sería tema de otro programa, pero sí, en cuestión del procedimiento de la simulación, en cuanto a la defraudación fiscal y a lo que lleva, pues bueno, también está el derecho del contribuyente de acreditar, porque digo, primeramente me regreso un poquito, es la autoridad va a poder presumir que las operaciones de alguna u otra forma son simuladas. Entonces, la carga del contribuyente en este sentido, pues es probar precisamente que se incurrió o no se incurrió en esa situación. Claro, recordaríamos para quien nos escucha amablemente y nos ve por internet, que precisamente esta regulación, como bien apunta el doctor Víctor, pues tiene muchos asegúnes, muchas aristas. En primera instancia se refiere a aquellos que vendan, que adquieran, que enajenen facturas, pero que éstas no amparen ninguna operación como tal. Es decir, literalmente venta de facturas para efecto de que el beneficiario, es decir, la empresa que deduce esas facturas, pues erosione prácticamente el impuesto y deje de aportar al gasto público, al erario público, pues precisamente el impuesto sobre la renta. En ese contexto precisamente pues queda pendiente precisamente el aspecto de cómo va a llevar a cabo el procedimiento la autoridad, porque como bien apuntaba el doctor, bueno, pues el tema es que a partir precisamente ya de este año entran en vigor todas las reformas que se llevaron a cabo en diversos ordenamientos legales, Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Seguridad Nacional y ley de extinción de dominio, ley de contra la delincuencia organizada, y todas estas a final del día, al equiparar a delincuencia organizada este delito de simulación de operaciones inexistentes, pues también deja la puerta abierta en términos del artículo 22, párrafo 3 y 4, la posibilidad de que también la autoridad aplique la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y es ahí precisamente en donde ponemos el dedo en la llaga y que nos anticiparíamos a considerar, entrando ya en materia en cuestión procedimental, pues que la autoridad en primera instancia tiene que agotar un procedimiento administrativo. ¿Dónde está esto? Como ya lo conocemos todos, pues en el artículo 69b, y es un procedimiento sui generis, un procedimiento novedoso, un procedimiento que nunca había existido obviamente en nuestro país en esos niveles, pero que deja por mucho la posible falta de justificación de parte de la autoridad al dejar en muy mal parado a las empresas que deducen operaciones simuladas o que presuntivamente, como dice también el doctor, pues
han llevado a cabo esos actos. ¿Por qué? Porque recordaríamos que en la materia fiscal esencialmente la carga de la prueba no le corresponde al que está llevando a cabo esa denuncia, ese reclamo, sino le corresponde al contribuyente, y no solamente en caso de 69B, sino en determinación presuntiva, por ejemplo, y en más variantes que establece el Código Fiscal de la Federación, lo cual de alguna manera, salvo su mejor opinión, doctor, pues violenta los derechos humanos, deja en estado de indefensión a uno de las partes, que son los edos, porque veríamos que el procedimiento administrativo que establece el 69, pues va encaminado y va establecido y va regulado exclusivamente a una de las dos partes, es decir, a los EFOS. Y a los EDOS, pues después de que acaba todo este procedimiento de la primera y la segunda publicación, en diversas formas de publicación que a final del día son para afectar la reputación de los contribuyentes, independientemente que hayan o no incurrido en esos actos, le deja la posibilidad al EDO tan solo de que en 30 días manifieste lo que se de hecho convenga 30 días siguientes de la última publicación, y considero en lo particular que ahí se deja precisamente en un estado de indefensión, tal vez incluso hasta violentando el debido proceso, para que éste manifieste lo que se de hecho convenga. Y recordemos que el 134 y 137 del Código Fiscal establecen las formas de notificación, y casualmente esos artículos, doctor, pues no refieren del diario oficial o de la página del SAT. Entonces creo que ahí hay carnita, valga la expresión, para poder disertar sobre ese tema. ¿Qué opina? Totalmente de acuerdo con usted. Efectivamente, hablar del procedimiento de notificación hacia el EDOS tiene ciertas situaciones que no van un poquito más allá de la ley en cuanto a violaciones a debido proceso, decíamos por ahí, importante también, a juicio de su olvido comentar, todo lo que es este procedimiento relativo al 69, pues bueno, nos van prácticamente de alguna forma, como lo decía usted, sí el debido proceso, pero también vemos diversas violaciones o diversas cuestiones que, ya la Corte lo dijo, ¿no? De alguna forma, que decimos, oye, ¿cómo me aplicas esto retroactivamente, no? La Corte viene y dice después, oye, no se viola el principio de irretroactividad de la norma, ¿no? Uh-huh. Cuando entra la reforma a esto, prácticamente los auditores y en general las autoridades hacendarias generan este tipo de situaciones de 69B hacia atrás, ¿no? Y ahorita con las reformas que suceden lo mismo, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, tras bambalinas de la jurisprudencia de la fecha cierta que también prácticamente está obligando a los contribuyentes a echarse un clavado a todas sus operaciones anteriores para darle materialidad, para darle fecha cierta a esos documentos y evitar que la autoridad de alguna forma presuma, dada que no tiene fecha cierta, que ese sea su argumento para decir, te rechazo tus operaciones, ¿no? Te califico, te presumo tus operaciones como simuladas. Entonces, eso es algo a lo cual se van a enfrentar los contribuyentes en este ejercicio fiscal 2020, y que como dice usted, hay carnita, ¿no? De dónde jalarle, dónde defenderle, pero bueno, situaciones que este artículo 69B, muchas modificaciones que ha sufrido, en cuestión de plazos para la autoridad, en cuestión de alguna forma se deja en estado de indefensión al contribuyente. Hablábamos, por ejemplo, de esos 50 días que tiene la autoridad para resolver, y si no me resuelve, ¿qué hago? Yo mientras sigo como contribuyente esperando, no puedo esperar, entonces forzosamente me voy a promover un medio de defensa en este sentido para forzar obviamente la respuesta y que se tenga como que caducó la facultad del periodo de 50 días, pero muchas situaciones que envuelven esto y que bueno, realmente expertos como usted, su servidor ahí humildemente en ese sentido, pues bueno, tratamos de ir dando certeza o certidumbre hacia los contribuyentes, los particulares, en ese sentido de la materialidad de las operaciones, el 69, el procedimiento y los efectos que tiene. Desgraciadamente los efectos es lo más complicado que podemos tener hoy, ¿no? El que el contribuyente se enfrenta con, oye, tengo esta situación y porque el tal contribuyente está colocado en la lista, pues prácticamente tengo que darle un efecto retroactivo o restarle efectos fiscales a mis operaciones, a mis comprobantes. ¿Y dónde está la defensa de ese contribuyente? Ese contribuyente que adquirió muchas veces realmente sí un servicio, ¿no? Yo creo que podríamos, y lo vamos a intentar hacer, ojalá nos dé tiempo, desglosar punto por punto, porque Adelante. Hay muchas cosas en donde queda muy clara la situación de afectación de los contribuyentes. Si les parece, nos vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos. Gracias.
Estás escuchando Soluciones Fiscales. En un momento regresamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si te interesa conocer las noticias de actualidad con una mirada analítica, 1111 te ofrece lo mejor para que estés bien informado. No te pierdas los debates de 1111, todos los lunes a las 11:11 de la mañana. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Eres empresario y tienes dudas acerca de tu estado financiero? No te pierdas Negocios y Finanzas. Todos los viernes a las 5 de la tarde. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Un programa diseñado para ayudarte a resolver problemas frente a las autoridades fiscales. Esto es Soluciones Fiscales. ¿Qué tal? Regresamos a esta tercera emisión de su programa Soluciones Fiscales. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa, y estamos de plácemes el día de hoy porque tenemos al doctor Víctor Barrios, que también es compañero nuestro, es alumno nuestro y es maestro de esta facultad. Y bueno, estamos tratando de disertar algunos de los puntos que en algunas ocasiones se pasan por alto y que vale la pena retomar. Uno de esos puntos, sin duda alguna, es el hecho de que en esta última reforma, si bien es cierto no se tocó el 69, que la última reforma se llevó a cabo el 28 de junio de 2018, también lo es que indirectamente a través de otras regulaciones se apretaron las tuercas en el aspecto del 69, dicho sea de paso, lo establecido, lo regulado ahora en el nuevo artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que precisamente vincula de alguna manera la cuestión de la razón de negocios con la materialidad y por supuesto el tema que estaba comentando el doctor Barrios respecto de la fecha cierta. Y ahí hay un tema muy interesante que el doctor va a abordar, si no tiene inconveniente, referente a cómo acreditar frente a la autoridad en el ejercicio de sus facultades la fecha cierta. Tengo que certificar el documento, tengo que llevar a cabo una certificación de las firmas, y si esta persona pues ya no radica en el país, y si esa operación fue hace 4 años,
me pone en jaque la autoridad de alguna manera, directa o indirectamente, hay que decirlo. La autoridad está inmiscuyéndose en el aspecto de derecho privado y le resta los efectos fiscales, pero los efectos comerciales siguen vigentes. Es una situación que anteriormente pues no se había dado en ese sentido, tan enfática o tan regulada en ese sentido. Pero sí nos gustaría que el doctor ahondara en ese punto respecto de cuál sería el tip que podría darle a nuestros escuchas para efecto de cumplir con ese aspecto de la materialidad, partiendo de la base, por supuesto, que estamos hablando de personas que indirectamente pues salieron afectadas por este procedimiento y que sí tuvieron la mercancía, sí pagaron en tiempo, pero para efectos legales, como incluso, dicho sea de paso, el hecho de que el EFO esté ilocalizable, ya con eso también salió raspado, aunque haya recibido la mercancía, aunque haya pagado en tiempo y forma, por el simple hecho de que el EFO esté ilocalizable, señoritas, señores, ya con eso es suficiente para que la autoridad lo considere como EDO, lo cual de mi particular punto de vista, por supuesto, que lo considero no solo inapropiado, sino absurdo. Y en ello, bueno, pues dejamos ahí la palabra al doctor. Adelante. Bueno, partiendo de todo lo que comenta usted, muy cierto, el 69B no sufrió modificaciones para este 2020, lo que sí a través de diversas modificaciones, hablando del 5A del Código Fiscal de la Federación, se establece un modelo de razón de negocios. ¿Qué es la razón de negocios? Ya se venía manejando por parte del SAT con sus cuestionarios, famosos cuestionarios que hacen auditoría, que son ilegales, por demás decirlo, pero en el cual prácticamente hace o pone en sobreduda la materialidad de las operaciones, y el 5A lo que viene a decir es, tienes que, para dentro de tus operaciones lo que tiene que haber es una razón de negocios. ¿Qué entendemos por esa razón de negocios? Esa razón de negocios atiende a en qué trascendió o en qué te benefició contratar ciertos bienes o ciertos servicios de tu proveedor. Entonces, esa calificación de la autoridad que va a hacer y va a evaluar dentro de la auditoría, no durante, sino concluyendo prácticamente el proceso de auditoría, justificar si realmente era necesario o no era necesario, si el servicio o ese bien que se adquirió, y si trascendió realmente en tu incremento patrimonial. ¿Vale? Ahí lo dejo un poquito en ese sentido, y ahorita para irlo hilando con todo lo que estamos comentando, me comenta usted, bueno, danos unos tips o algo en relación a la materialidad. La materialidad de las operaciones y hablar de la fecha cierta. Recordemos que el pasado 7 de diciembre del 2019 se emitió una jurisprudencia por parte de la segunda sala de dicha corte, en la cual prácticamente nos habla de que el contribuyente estaría obligado a acreditar ante la autoridad la fecha cierta de sus operaciones, de sus actos. ¿Qué es la fecha cierta? Primeramente, pongo siempre un ejemplo muy común entre nosotros los que nos dedicamos a la materia. ¿Qué pasaba hace muchos años? Me remonto a cuando yo estaba jovencito, por ahí del 2007, 2005, y nos tocaba que, ejemplo, un préstamo, ¿no? Bastaba con que dijeras, aquí está mi estado de cuenta donde salió el dinero y mi estado de cuenta donde recibí el dinero. Ya está el préstamo. Después la autoridad venía y decía, no, ¿sabes qué? Necesito un contrato. Y después vienen estos problemas de que dicen, oye, necesito la fecha cierta del contrato. ¿Vale? Y ya se venía manejando, ahorita ya la Corte ya lo está reconociendo así, en el cual muchas veces la autoridad va a presumir que los documentos o los actos, propiamente los actos del contribuyente, son simulados. ¿Vale? Hoy por hoy parecería una cacería de brujas, que lejos de lo que es el 42 del Código Fiscal de la Federación, que es ver errores aritméticos, un mal pago de los impuestos, pareciera que lo que se está pretendiendo detectar simplemente es si hay simulación, ¿no? Entonces, dentro de esta ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, lo que hace la autoridad hoy por hoy, o lo que está haciendo, es exigirte que ese documento tú lo acredites, que antes de que iniciaran facultad de comprobación ya existía, que tus operaciones ya se encontraban amparadas en ciertos documentos. Existe en el comentario la duda por parte de muchos contribuyentes oye, la fecha cierta debo hacerla retroactiva. Pues no, tampoco vamos a jugar al mago, no se me fue el nombre de un mago, pero para el mejor mago que se imagine, ¿no? Entonces, no es jugar a eso, basta con que yo no tengo iniciada una revisión aún en este momento. Yo sé que puedo tener riesgo y no estoy exento de que no me audite la autoridad.
basta con que en este momento, hasta antes de que me auditen, yo certifique mis documentos. La fecha cierta, ¿cómo se adquiere? Le decía yo, viene esta jurisprudencia viene de criterios de materia civil, en el cual se dice, la fecha cierta se va a adquirir, uno, por muerte de los firmantes. Esa la descartamos porque digo, no es algo que sea muy común, ¿no? Pero bueno, la muerte de los firmantes. Otra, que se inscriba ante un registro público, en este caso vamos a hablar de comercio, propiedad, o bien que se presente ante un fedatario público. Sí. Aquí viene la duda también en ese sentido de que dicen, oye, debo ratificar las firmas, es decir, protocolizar esas firmas ante notario. No necesariamente. La fecha cierta se adquiere inclusive por una certificación de un contrato. Y es más fácil, hablando de un tip, imagínese, vamos a pensar que usted y yo somos cliente y proveedor, y usted está en Cancún, estuvo en Cancún hace unas par de semanas, que yo le dijera, doctor López Villa, imagínese, tiene que ir a la notaría el día lunes a que ratifiquemos el contrato. Es complicado, ¿vale? Y es algo que a veces hasta una operación se nos puede ir para atrás, ¿no? O sea, claro, hablando del cliente, va a decir el cliente, pues yo, ¿por qué, no? A pesar que es el que debe protegerse. Entonces, basta con que lo certifiquemos para darle fecha cierta. Otra que también es válida, un juzgado también tiene fecha cierta, un juzgador, a través de que el secretario de acuerdos quien autoriza, da fe a un juez. Entonces, una jurisdicción voluntaria, ¿sabes qué? Te exhorto para que me reconozcas el documento y demás, y válido. Entonces, esa fecha cierta nos va a ayudar a que, repito, aunque estemos hablando, por ejemplo, de un ejercicio fiscal 2016, ¿vale? Si lo hacemos ahorita en 2020, es válido en determinado momento si nos llegase a una auditoría, siempre y cuando lo hagamos antes. Y le damos esa certidumbre a la autoridad de que efectivamente nuestra operación no fue simulada, estamos actuando de buena fe. Como bien decía usted, desgraciadamente la autoridad va a presumirnos todos en contra y nosotros vamos a asumir la carga de la prueba. Que no es correcto, bueno, sabemos que no es correcto, ¿no? Pero desgraciadamente en materia impositiva, pues el contribuyente es el que va a llevar siempre la carga de la prueba. Vale la pena, perdón que interrumpa, doctor, vale la pena recordar que efectivamente esta tesis es relativamente nueva y que mucha gente se vio sorprendida, principalmente en el medio jurídico, de estos nuevos requerimientos. No obstante, hurgando en los anales de jurisprudencia de la Suprema Corte, encontramos que ya existía jurisprudencia desde 2005, es decir, no es nada nuevo. Aquí el problema, entre comillas, pues desafortunadamente, dicho sea de paso, pues también fue el desconocimiento del gremio en la existencia de esta tesis que ya tenía mucho tiempo, y por otro lado, pues la afortunada inaplicación de parte de la autoridad de no haber exigido esta tesis en algún momento, incluso por vía de juicio de nulidad. Pero en este contexto, a final del día, pues implica necesariamente la rama fiscal la actualización constante y adecuarse, por supuesto, a las nuevas necesidades y requerimientos que día a día se van adecuando a estas regulaciones y normatividades que emite el SAT, y también, por supuesto, acorde con los criterios de la Corte. Y esta es parte, yo creo, también de la parte interesante de la rama fiscal, que bueno, es muy ágil y es muy dinámica. En otro punto que nos gustaría pues saber tu punto de vista, tu opinión, es respecto de aquellos puntos que, como comentábamos desde un principio, se dejan un poco por ciertos, se dan por ciertos, y no acabamos a dilucidar o de referir o tener la certeza de que si hay o no alguna situación de ilegalidad en este procedimiento. Me refiero concretamente al hecho de que por el simple hecho de que el EFO esté ilocalizable, como comentábamos, ya se presume que todas las facturas que adquirió de el EDO, pues ya no tienen validez, por ejemplo, por un lado. Al respecto también hay que señalar que pues existe jurisprudencia que establece que no por el hecho de que esté ilocalizable pierden validez las facturas, y eso no sabemos si lo hagan valer o no los contribuyentes, y ahí está la jurisprudencia. Por otro lado, otro aspecto es la falta de atención, valga la expresión, del legislador para con los EDOs. Pareciera que estos no existen, pareciera que estos son irrelevantes, y al final del día, hayan actuado dolosamente o no, pues son los más
vulnerables. Pero si te parece, pues estas y más preguntas las reservamos para el siguiente punto, después de unos comerciales, y regresamos para aclarar estos puntos. Sí, y antes de salir de comerciales, comentarlo, creo que nos queda por ahí un par de minutitos, para continuar con eso. Importante, a relación de esta jurisprudencia, acordarnos, y siempre he dicho, la jurisprudencia no es eterna, ¿no? Claro. Y se va modificando y demás. Aquí yo pongo algo sobre la mesa que es parte de mi tesis doctoral, sin hacer comercial. Muy bien. Pero sí es importante, por ejemplo, yo lo comento y lo dejo aquí en el aire, en la mesa, los medios tecnológicos también nos van a servir para dar fecha cierta. Ejemplo, firmamos un contrato y si yo se lo envío por correo electrónico, la dirección IP me genera desde su origen la determinación de dónde se envió, en qué fecha se envió, y inclusive en qué minuto, qué segundo, ¿vale? La autoridad hoy por hoy nos firma a través de una cadena digital, ¿vale? Una firma electrónica. Exacto. Si los documentos y todas nuestras operaciones también las validamos a través de eso, hablando de no gastar, del contribuyente que dice, oye, yo no voy a gastar en esto, ¿no? O no tengo, porque los hay, aunque tengan los recursos, que dicen, yo no voy a invertir en estar yendo cada rato a un notario mandando documentos. Entonces, hay herramientas tecnológicas que podemos utilizar y que no está regulado, pero precisamente el derecho genera jurisprudencia, nuestros actos generan jurisprudencia, y es algo que, lo digo desde ahorita, no soy brujo ni Madame Sassou, como dicen por ahí, pero es algo que podemos llevar hacia ese sentido también, cuidarnos a través de correos electrónicos. Yo creo que el Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria ya lo prevé, ¿no? Ya prevé. reconoce, pero fiscalmente no está todavía como que metido, pues bueno, vamos a meterlo por ahí. Bueno, pues vamos a seguir innovando en esto. Regresamos en unos segundos, gracias. Hasta luego. Estás escuchando Soluciones Fiscales. En un momento regresamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si te interesa conocer las noticias de actualidad con una mirada analítica, 1111 te ofrece lo mejor para que estés bien informado. No te pierdas los debates de 1111, todos los lunes a las 11:11 de la mañana. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Eres empresario y tienes dudas acerca de tu estado financiero? No te pierdas Negocios y Finanzas. Todos los viernes a las 5 de la tarde. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Estás escuchando FJDT Radio Lex.
Un programa diseñado para ayudarte a resolver problemas frente a las autoridades fiscales. Esto es Soluciones Fiscales, un medio alternativo para dar respuesta. Continuamos con Soluciones Fiscales. En Vivo por Radio Lex. ¿Qué tal? Regresamos después de estos comerciales, a esta siguiente parte del programa, y estábamos comentando precisamente con el doctor, pues algunos de los puntos que se dan por cierto, que parecen que son normales y que generalmente pasan inadvertidos, y son aquellos bichos raros que de repente contienen algunas situaciones, los ordenamientos legales, y que hasta que no lo vemos con lupa nos damos cuenta que hay víboras, tepocatas, arañas y demás animales raros en la legislación. Uno de esos puntos, sin duda alguna, es lo que establece el artículo 69b, en lo referente, por ejemplo, al hecho de que se da por cierto que el EDO pues tendría que esperarse hasta que acabe todo el procedimiento para que sea llamado al procedimiento, para que simplemente se le otorgue algún derecho, ¿no? Por un lado. El otro, el hecho de que por simplemente la circunstancia de que esté ilocalizable el EFO, pues ya se den por ciertas esas situaciones. Y por supuesto el aspecto de qué documentos son los que tienen que satisfacer la voluntad de la autoridad para que estos documentos tengan plena y absoluta validez. Además de que un punto fundamental, un punto elemental, un punto interesante, es que en la reforma que comentábamos, la única que ha tenido el artículo 69b, refiere que el procedimiento que tenía la autoridad de 5 días era inconstitucional. Pero lo simpático es que eso lo señala la misma autoridad en la exposición de motivos, es decir, la misma autoridad que emite la ley es la que señala que esa parte del artículo era inconstitucional, lo cual solamente se puede ver en nuestro país, ¿no? Y por otro lado, hemos señalado que, pues, si bien es cierto, como apuntaba el doctor Víctor, pues ha sido un deporte nacional la venta de facturas y demás, pues también es cierto que este tipo de regulaciones no tenía un hasta aquí, no tenía una regulación, y la autoridad pues cayó en infundir el miedo, ese terrorismo fiscal, concretamente al equipararlo a delincuencia organizada. Pero al final del día realmente la autoridad quiere meter a la cárcel al personal, al personal que incurre en este tipo de prácticas, o lo que quiere es que se autocorrija el contribuyente, o lo que quiere es infundirle miedo y que realmente esas prácticas, pues no por arte de magia de un día para otro desaparezcan. Pero bueno, empezaríamos por la parte elemental respecto de la opinión. Bueno, ya comentaba el doctor Víctor sobre el hecho de que no se le da tanta atención, aun cuando el Código Federal de Procedimientos Civiles se aplica en forma supletoria, pues no se le da la atención a los medios electrónicos como una prueba. Y en ese sentido, bueno, pues el mismo artículo primero del Código Fiscal de la Federación establece que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria. Entonces, pues falta aquí creatividad en este sentido. Y también en el aspecto de qué puntos implicaría una reforma, una atención más concreta o más completa o más justa para la intervención del EDO en este procedimiento que pareciera que es nada más de carácter unilateral para una de las partes, ¿no? Adelante, doctor. Pues bueno, aquí parte de lo que comentamos, bueno, sí, el procedimiento está muy substanciado o muy claro hasta cierto punto en cuanto hace al EFO, ¿no? A la empresa que prácticamente factura servicios u operaciones simuladas. Pero ¿qué pasa con el EDO? Como dice bien ustedes, está muy olvidado, ¿no? Pareciera que no le interesa al fisco y digo, es entendible, digo, no justifico al fisco, no soy prosat ni nada de ese rollo, pero parece que es entendible desde cierto punto, partiendo de qué premisa, de que la autoridad sancionó a quien está emitiendo la factura y evidentemente los efectos que se le da el contribuyente le dio a esos comprobantes, los está dando para atrás, les está dando reversa, los está rechazando. Entonces, si bien es cierto, no se establece un procedimiento hacia el EDO, la pregunta aquí está, está claro, ¿se violentan derechos humanos? ¿Se violentan los derechos del EDO? Muchos dicen, oye,
No, claro que sí. ¿Por qué? Porque no hay un debido proceso, ¿vale? Para poderme calificar en determinado momento a mí como supuesta empresa que adquirí un comprobante fiscal que contiene operaciones simuladas, o que contiene operaciones simuladas o servicios simulados, ¿vale? ¿Por qué no me das a mí el derecho de también acreditar que yo sí recibí la materialidad? Recordemos que hay jurisprudencia, digo, y desgraciadamente tiene que ser hasta vía juicio de nulidad o inclusive en amparo, donde el contribuyente dice, oye, ¿sabes qué? Si bien es cierto, me vas a dar un efecto negativo a los comprobantes fiscales que yo adquirí durante el ejercicio fiscal sujeto a revisión, lo cierto es que yo te acredito la materialidad. ¿Vale? Entonces, aquí no hay un procedimiento previo a llegar a un juicio en el cual la autoridad fiscalizadora te diga, oye, a ver, Edo, te doy el derecho de audiencia, respetando el principio de audiencia, te doy el derecho de que tú me manifiestes respecto de tus operaciones en particular algo. No lo hay, simplemente es prácticamente efecto dominó, le doy un efecto negativo a tu comprobante y regularízate, ¿no? Bajo el apercibimiento de que en todo caso te llega la liquidación y en su caso facultades de comprobación. Y el primer punto, hablando de cuestiones de ilegalidad. Ahora, sí, si bien es cierto, tiene una defensa y es defendible, ya la Corte también se ha pronunciado en ese sentido para que toda su audiencia también tenga conocimiento de eso. Pues bueno, la Corte ya también se ha pronunciado en el sentido de, oye, si bien es cierto, pudo haber sido el caso de que una empresa facturera, es decir, un EFO, en determinado momento ya esté declarado inclusive en la lista negra definitiva, como definitivo, pues bueno, no implica que ese EDO va a tener necesariamente que regularizar su situación fiscal y darle un efecto negativo. ¿Por qué? Porque también tiene derecho a acreditar que sí recibió ese servicio, ¿vale? Obviamente aquí entramos a todo el juego que es el manejo de la materialidad, el acreditamiento de la materialidad de las operaciones. ¿Qué es lo que yo les digo aquí a los clientes? Con independencia de un contrato, de darle fecha cierta, pues bueno, si tienes unas órdenes de compra, conserva esas órdenes de compra. Si no las haces, preocúpate por hacerlas. Entradas de almacén, tus auxiliares contables, todo lo que implique, correos electrónicos, ¿vale? Todo lo que implique situaciones en las cuales se encuentra desarrollada o plasmada, documentada la operación que tú vienes llevando con ese proveedor, pues adelante, consérvala, porque eso va a ser parte de tu materialidad. Muchos pasan por alto, por ejemplo, lo que es el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que nos define qué es la contabilidad. Dentro de la contabilidad no te va a hablar de materialidad de operaciones, no te va a hablar de contratos, no te va a hablar de auxiliares, no te va a hablar de nada de lo que yo estoy referenciando. Pero si hay una frasecita que entrecomillo mucho y pongo en letra Arial grande, letra 1000, que es y demás documentación comprobatoria. Con ese y demás documentación comprobatoria, pues bueno, entra todo esto. Y ahí incluyen estados de cuenta bancarios, por supuesto. Digo, que los estados de cuenta bancario era un tema por ahí del 2008, ¿no? Que decía, oye, es que no forma parte de la contabilidad, y ¿no? Después que siempre ya forma parte de la contabilidad, ya en términos de ley ya forma parte de la contabilidad. Un punto aquí, poniendo el dedo en la llaga, es que la única forma a través de la cual la autoridad fiscal literalmente asfixia a las empresas y las deja completamente noqueadas y fuera del mercado hasta su muerte propiamente, es cuando cancela los sellos digitales. Recordaríamos que antes de las reformas, pues precisamente, si no me equivoco, el 17H del Código Fiscal fracción décima hablaba de la cancelación. Después esto ya se reforma y sutilmente pues le dan una maquilladita ya. Una ahora suspensión. Es una suspensión, que a final del día, ¿cuál es la diferencia con la cancelación? Pues es la misma, porque a final de cuentas tienen los mismos efectos legales. Pero bueno, ya el golpe ya lo dio más suavecito, ¿no? Digo, aquí lo que se hace es que aparentemente a la suspensión no le das un acto definitorio, ¿no? Y la cancelación sí lo traía, por lo tanto de ahí acaecía que se considerara ilegal, ¿no? Claro, entonces, pero el primer ley que es lo mismo. Exacto, al final del día, independientemente de que los efectos sean los mismos, pues ¿dónde le pega primero la autoridad en esa entrecomillada presunción? Porque no es un procedimiento que presuma, sino tan ya lo está casi preliquidando, como en el caso de las revisiones electrónicas predeterminando, pues ya le está cancelando le está suspendiendo hoy por hoy los sellos digitales y con ello pues queda inhabilitada fuera del ámbito comercial la empresa, sin la posibilidad de que pueda incluso regularizarse para obtener recursos, que incluso, como recordarás, existe también una tesis de jurisprudencia que establece la posibilidad de impugnar
a través de juicio de amparo la cancelación de sellos digitales, porque precisamente dejan en estado de indefensión al contribuyente, imposibilitando un absurdo. ¿Cuál es el absurdo? Me estás cancelando pero quieres obtener ingresos. Bueno, pues si me cancelas no te voy a poder pagar las contribuciones para el gasto público, ¿no? Pero por otro lado, en el sentido de los EDOs, pues estos también tiene otra estrategia directamente, y podríamos abordar ese punto, si estás de acuerdo, en cuanto a que la autoridad, pues si bien es cierto, como ya comentábamos, no existe un procedimiento tan eficaz, tan específico y que tiene olvidados a los EDOs, pues ¿qué acciones puede llevar a cabo, puede tomar la autoridad? Pues primero le puede determinar un crédito fiscal, así de fácil. Ya tengo los elementos, te cancelo los sellos digitales y de pilón pues tienes 5 días, X días para aclararme vía buzón tributario. Y claro, si tiene información de 2,000 hojas y no caben en el buzón tributario, pues no va a poder aclarar nunca nada y tendría que en dado caso presentarlo por escrito. Otra, pues una visita domiciliaria en donde pues ya va directamente hasta la cocina de la autoridad y ya sabe exactamente dónde están los puntos. Y el tercero, bueno, pues con todos esos elementos igual o tal vez pueda hasta iniciar una carpeta de investigación por presunto, no sé, lavado de dinero o defraudación fiscal. Con ello vemos entonces que el escenario queda más directo, aún cuando lo hemos señalado que es el personaje más olvidado para los EDOs. Quiere decir entonces que las herramientas o toda la infantería la va a aplicar finalmente o a final de cuentas la autoridad, ¿con quién? Con los EDOs. No sé qué te parezca esa opinión. Totalmente, o sea, al final de cuentas creo que la afectación más grave la llevan los EDOs, definitivamente, y lo digo sin ser grosero, sin que se tome grosero, pues bueno, al final de cuentas, esas ilegalidades dan pauta a que uno, así como su servidor, como usted, pues bueno, defender este tipo de situaciones y dar argumento sólido hacia esto, ¿no? Importante considerar, con todo esto que hablamos del procedimiento de los EDOs, no está instanciado como tal en forma, pero sí importante y no dejar pasar por alto lo que decía usted. Sí, en cuanto a la determinación de un crédito fiscal que puede dar la autoridad y tenerlo, una presuntiva, pues bueno, previo a eso, el contribuyente sí podrá hacer valer medios de defensa que no están propiamente reconocidos en un Código Fiscal de la Federación como acto previo dentro de la fiscalización, pero sí importante y que quiero aquí subrayar es, tenemos el amparo. Tenemos el amparo, tenemos en su caso un juicio de nulidad, que bueno, un juicio de nulidad yo no lo recomendaría en este sentido por la duración que lleva. Ahora, ya estando en esta situación del efecto que se le da y que decíamos respecto de la cancelación de los sellos digitales, pues prácticamente yo le voy a poner en la mesa algo aquí y para su audiencia, estamos acostumbrados en materia fiscal a defendernos simplemente. ¿Vale? A que la autoridad me termine, bueno, me defiendo. A que la autoridad me está generando un acto de molestia a través de sus facultades de comprobación, ok, entrego y demás y no hago nada. La pregunta aquí, y que creo que es defendible, y desde mi punto de vista, si nos vamos a lo que es la Ley Federal de Derechos de Contribuyentes, si nos vamos a la propia Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, perdón, doctor, la pregunta aquí, que creo que es un criterio que es formalmente válido, me cancelas sellos, prácticamente me estás asfixiando, me estás matando como contribuyente. ¿Por qué? ¿Qué implica la cancelación de sellos? Bueno, suspensión de sellos. ¿Qué implica? Prácticamente me estás impidiendo facturar. Claro. ¿Vale? Al no facturar, ¿qué cliente mío me va a decir, te sigo contratando? Máxime que el cliente va a conocer que estamos en un acto de presunción de 69B, de simulación de operaciones. El quemón empresarial, vamos a verlo así. Afecta el prestigio. El prestigio, ¿vale? El prestigio. Y dos, económicamente no puedo obtener un ingreso. No hay una responsabilidad patrimonial por parte del Estado. Subsanando el procedimiento y saliendo avantes del procedimiento, tenemos todo para poder reclamar una responsabilidad patrimonial. Es algo que muchos no se atreven a decir, o inclusive me atrevo a decirlo, muchos asesores fiscales ni siquiera tienen el conocimiento de cómo llevar un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, pero son actos que propiamente sí nos dan la pauta a poderlo reclamar. Sí, si me permites, creo que es un punto medular y qué bueno que lo tocas.
el artículo 6º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la procedencia del pago de daños y perjuicios a favor del contribuyente en los casos que refiere como causa grave. ¿Y cuál es la causa grave? En 3 casos: cuando se violenta la jurisprudencia, por un lado; 2, cuando el acto no está fundado y motivado; o 3, en los casos en que los hechos que lleva a cabo la autoridad no tienen nada que ver con los actos en materia de procedimiento. Y en ese contexto, pues muy probablemente estaría incurriendo la autoridad en violación a la jurisprudencia. Desafortunadamente, ahí viene un punto medular y triste en donde opera la ignorancia de, a veces, los litigantes. Y otro punto también importante, y perdón que te haya interrumpido, en el sentido de que también se requiere un poco de innovación, un poco de creatividad jurídica. Yo nunca he oído o escuchado a esos grandes despachos, a esos grandes monstruos litigantes que todo lo impugnan, amparo contra leyes contra el primer acto de aplicación por parte de los EDOs. ¿Cuál sería el primer acto de aplicación? Los 30 días que establece el último párrafo del artículo 69. Oye, pero no te está aplicando directamente, no, pero la ley me da el derecho de 30 días. Y ahí está el primer acto de aplicación. ¿Y quién lo hace? ¿Por qué no lo impugnan? ¿Por qué no lo refieren? Bueno, pues ahí queda en la mesa el punto, ¿no? Perdón, adelante. No, les decía, esta situación precisamente, y coincidimos, es el padre coincidir en muchos criterios. Yo siempre digo a mis pasantes, a mis abogados que están conmigo en el despacho, es lo que tú consideres en un concepto de violación, en un concepto de impugnación, en un agravio, hazlo valer. ¿Qué es lo peor que te puedo decir? La autoridad, el tribunal, un tribunal de amparo improcedente, inoperante. Pero, caray, atrevámonos nosotros a defendernos, a establecer un agravio. Y digo, creo, atendiendo al tema, digo, y soy franco, la plática ha salido tal cual así, pero creo que este tema, hablando de EDOs, hablando de los EDOs concretamente, nos da el derecho al reclamo de una responsabilidad patrimonial. ¿Por qué? Porque, esto es como, perdón, lo va así como la pelea de gallos, ¿no? Ya te zarandearon ya todo y recoge tus plumas y sacúdete y sigue caminando, ¿no? Oye, perdón, prácticamente hay personas que por capital, por ignorancia, por lo que quiera, los vacunaron, los vaculearon en un procedimiento de 69 y quedaron en ruinas o quedan en la ruina. Claro, ha sido tanta la vorágine de información que en un plazo relativamente corto, de 2014 al día de hoy, se ha generado, y hemos tenido la oportunidad también, afortunadamente, de defender a varios contribuyentes en estos escenarios, que me di a la tarea de recapitular, de juntar mucha información, y tuvimos la oportunidad de incluso escribir este librito que les ponemos ahí a sus órdenes, de defensa fiscal estratégica contra presunción de operaciones inexistentes, que a final del día se refiere concretamente de cuáles son los criterios que ha establecido la Corte y cuáles son las opciones legales, ¿no?, que tienen ambas partes, claro, partiendo de la base, por supuesto, pues que son personas que no incurrieron en ese tipo de situaciones. No estoy hablando de defender a factureros ni mucho menos, sino todas esas aristas, todos esos puntos que hemos referido, y que afortunadamente pues todavía hay algunas tesis de jurisprudencia válidas, pero que de 20 podríamos decir que hay 5, ¿no? Y hay muy pocas que se puedan aplicar directa o indirectamente, pero afortunadamente, en tanto la Corte no siga llevando a cabo contradicciones de tesis, pues va a haber elementos y va a haber soluciones fiscales a estos temas. Y finalmente, pues no sé qué podrías opinar o decir a nuestro auditorio sobre cuál sería, en dado caso, si tuvieras la oportunidad de proponer directamente y que te escucharan los legisladores, que eso ya es gran ganancia. Me refiero a los que estudiaron alguna vez, no a aquellos que nada más están en mítines o empiezan a tomar pozos petroleros. Ay, perdón, me estaba equivocando. Sí, no, aquí no pasa eso.